Aleluya. Lucas capítulo 19. Amén. Vamos a leer, voy a leer yo en voz, voy a salir adelante con la lectura desde el verso 1 hasta el versículo 9 de Lucas 19 y ustedes me siguen en la lectura. Aleluya. Gloria a Cristo. Le doy muchas gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Estamos viendo la necesidad que hay, que cada uno estemos más activos, en que participemos más, y pues yo les pido sus oraciones para que todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, de palabra o de hecho, lo hagamos para la honra y la gloria del Señor, en el nombre del Señor. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Oremos, hermanos, inclinando nuestros rostros, enseñando la reverencia. Señor Jesucristo, una vez más, Señor, estamos invocando tu nombre, Señor Jesús, para reconocer tu gloria, tu grandeza, para darte muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra que ya ha sido leída. Ahora te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, que prepares, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, meditar en tu palabra y, Señor, sacar un beneficio espiritual, para que haya crecimiento, para que haya edificación en nuestras vidas. Bendícelos a cada uno, bendice a todos mis hermanos que están presentes, a los que no pudieron venir, Señor, sé con ellos, y, Señor, que seas tú, Señor, el que nos hable en esta noche, que mi boca calle, pero que, Señor, seas tú el que hable en mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, aleluya, dándole la gloria a al único merecedor de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Decía que vamos a ver, vamos a meditar en dos personajes con una actitud, dos actitudes completamente diferentes. Todos ya sabemos, estamos, gracias al Señor, doy gracias al Señor porque estamos con una iglesia que ha sido preparada, ha sido bien enseñada, y hermanos, estar enfrente de un pueblo que ya conoce es más fácil cuando hay guianza de parte del Señor, porque podemos entender. Y usted ya desde que vimos ya leímos la escritura del primer personaje, usted ya sabe que ya leímos que es de Zaqueo, y sabemos que él es el que trae una enseñanza muy especial para nuestras vidas. Amén. Y después vamos a ver la actitud del otro. Dice, era tanto, algo que me llama mucho la atención y nos llama a cada uno porque somos lectores de la palabra de Dios. Dice la escritura que era tanto el deseo de conocer a Jesús, en el caso de Zaqueo, que los obstáculos no lograron quitarle el deseo a Zaqueo. Dice la escritura que Zaqueo era jefe de publicanos, era un cobrador de impuestos, pero no un trabajador ordinario, sino que era un jefe, era jefe de publicanos, era un oficial
y él tenía jerarquía dentro de las autoridades de aquel tiempo, publicanos, cobradores de impuestos, lo que sería ahora el IRS en este tiempo, Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, cobradores de impuestos. Aquí es el IRS. Pero él era un jefe de publicanos. A él esto no le impidió para conocer a Jesús. Él no se sintió cohibido por ser un oficial al servicio del gobierno de aquel tiempo. El ser un jefe de publicanos, esto no le quitó su deseo, su intención, el propósito de conocer a Jesús. Él sabía que iba a pasar Jesús y él quería conocerlo a toda costa. Y los obstáculos los vamos a ir viendo paso a paso, versículo por versículo. Y vamos a ir viendo todos los obstáculos que sobrepasó, que pudo sortear, obstáculos que no pudieron detener a Zaqueo. Él tenía un propósito, un deseo ardiente en su corazón de conocer a Jesús. Aleluya. A él sea la gloria, a él sea la honra. Aleluya. Qué hermoso. Era rico. El verso nos dice ahí en el versículo 2. El 3 dice que había una multitud de gente. Y él era, la escritura dice que era pequeño de estatura, exactamente así dice la escritura, que él era pequeño de estatura, y había una grande multitud, y esa grande multitud era otro obstáculo para él poder ver cuando pasara Jesús por la calle, por la aldea, no sé, Jericó me parece que es el pueblo donde vivía Zaqueo. Él quería conocer a Jesús, pero aquella multitud era difícil para él. Pero él buscó una solución, él buscó la oportunidad de cómo su pequeña estatura y la multitud de gente, que esto no le impidiera ver pasar a Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Fue muy grande el deseo de Zaqueo. Ni le afectaba ser rico, jefe de publicanos, ni le afectó tampoco, lo vamos a ver más adelante, no le afectó tampoco ser pequeño de estatura, ni la multitud de la gente. El versículo 4 dice que tuvo que correr aquel hombre, decimos en el vocablo actual que usamos ahora, aquel hombre chaparrito, pero la Biblia dice que era bajito de estatura. Por lo tanto, era chaparrito el hombre, Zaqueo. Pero él tuvo que correr, él no se avergonzó, no se apenó, no era un problema para él tener que correr para alcanzar, para ver a Jesús. Y corrió y subió a un árbol, el sicómoro. El sicómoro, así dice la escritura, subió arriba del árbol. Un hombre acaudalado de aquel tiempo, rico, jefe de publicanos, pequeño de estatura, tuvo que sobrepasar, tuvo que vencer el qué dirá la gente, qué pensarán de mí, qué irán a decir, siendo una autoridad de aquellos tiempos y rico además, corriendo y subirse a un árbol, aquel hombre pequeño de estatura. Sin embargo lo hizo Zaqueo. Aleluya, gloria a Cristo. Ahí está en el verso 4, aleluya, que él corrió, él subió al sicómoro para alcanzar a ver a Jesús cuando pasara. Hasta el verso 4, él pudo vencer, de acuerdo, hasta el versículo 4, lo que nos narra ahí, hasta el 4, que él venció 6 obstáculos. 6 obstáculos pudo vencerlos. 6 obstáculos no pudieron detener a Zaqueo. No pudieron 6 obstáculos impedir el propósito de Zaqueo de ver pasar a Jesús. Él se consolaba con verlo pasar. Vamos a ver más adelante algo muy hermoso que nos dice la escritura, porque tengamos en mente algo. El Señor conoce los corazones. El Señor conoce nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros propósitos. Dice la Biblia que aún desde el vientre de nuestra madre el Señor ya sabe
ya conoce nuestros pensamientos. El Señor, desde el vientre de nuestra madre, ya sabe cuál es el propósito. Para Jesús, el Dios hecho carne, para Él no fue imposible para conocer el propósito de Zaqueo, de aquel hombre pequeñito de estatura que venció 6 obstáculos allí y pudo subir a un árbol y él quería ver a toda costa él quería ver a Jesús cuando pasara por ahí. Él quería, era tan grande el deseo que él sentía en su corazón de conocer a Jesús, que los obstáculos no lo detuvieron. Gracias al Señor Jesucristo, aleluya. A Zaqueo no lo detuvo, los obstáculos no lo detuvieron de conocer a Jesús. Su cargo público, el ser rico, ni las murmuraciones, ni la crítica, según hasta el verso 7, él sorteó todos los obstáculos, pero él tenía una gran decisión. Él tenía un deseo ardiente en su corazón, y eso lo miró lo miró en su corazón el Señor. Aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Segunda de Reyes para ahora ver el otro personaje, la otra actitud del otro personaje. Segunda de Reyes, vamos a ver capítulo 5. Aleluya, gloria al Señor. Ya vimos a Zaqueo, ya vimos todos los problemas, todos los obstáculos que sorteó, todos los obstáculos que sobrepasó, que no lo pudieron detener, pero ahora vamos a ver otra actitud diferente. Es Naamán el sirio. Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a darle lectura desde el verso. Voy a esperarme un poquitito para que todos lo encuentren y así que todos podamos disfrutar de esta lectura. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo voy a ir leyendo desde el verso 9 hasta el verso 12, que dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía que para mí saldría él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto era lo que él pensaba. Él esperaba que saliera Eliseo y que orara por él para que su Dios, dice su Dios, no era el Dios de Naamán. Por la expresión allí se ve, dijo su Dios. Si hubiera sido el Dios de él, si él también hubiera creído en el Dios del pueblo, diría nuestro Dios, pero dice su Dios. Yo pensé que él saldría, pondría su mano sobre él y su Dios me sanaría. ¿Se imagina qué actitud tan diferente? Este hombre esperaba que lo tuviera como un hombre de la alta sociedad, como era un general, el general sirio, era un hombre del ejército sirio. Él confiaba en sus riquezas, él confiaba en su carro, él confiaba en sus caballos. Él creía que el profeta de Dios lo iba a recibir, le iba a hacer la caravana, lo iba a elogiar, le iba a dar un trato especial, pero el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo escudriña, él le manda un siervo, así como él actuó, su manera de actuar de la mano era del agrado de Dios. El Señor pone el sentir en Eliseo para que también le mande un siervo y dígale que se vaya a zambullir a tal río y dice que lo haga. Y dice la Sagrada Escritura, dice que
Naamán se enojó, se molestó, dice no quería. Dice la Biblia de la Escritura que uno de los siervos de él, de Naamán, le dijeron: mi señor, le dijo, es fácil lo que te pide, ¿por qué no lo haces? Pero él decía: es que hay más ríos, hay ríos menos turbulentos, aguas más limpias, ¿por qué no allá? Ahora pero más que eso, él esperaba que él saliera y hiciera la caravana, que le diera un trato especial como un jefe, como un general que era del ejército sirio. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque realmente su corazón no era agradable delante de Dios. Su manera de actuar, tenía mucho... Se sentía un hombre muy acaudalado, de mucha categoría, un hombre muy pudiente, un hombre muy, además, altanero, y que además, sobre todo, no tenía temor de Dios. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Pero, hermanos, la actitud ejemplar, la actitud que nos anima a que nosotros tengamos una buena actitud, es la actitud de Zaqueo. Zaqueo, vamos a ver más adelante cómo fue la conversión de Zaqueo. Zaqueo, lo que hace más adelante, Zaqueo me recuerda las palabras de San Juan el Bautista en aquella ocasión que decía San Juan el Bautista: ¿hasta cuándo habrán de hacer obras dignas de arrepentimiento? A mí me llama mucho la atención el caso de Zaqueo, porque Zaqueo no esperaba tal cosa. Fíjese lo que le dice el Señor: Zaqueo, desciende, porque a tu casa voy a ir, porque es necesario que pose en tu casa. Jesús, sabiendo el deseo tan grande que tenía en su corazón Zaqueo de conocerla, de tener ese encuentro con Jesús, él le dice: desciende, porque a tu casa voy a ir, porque es necesario que pose yo en tu casa. Él esperaba nomás verlo de paso. Sin embargo, el Señor, que conoce los sentimientos, el que conoce la actitud positiva de cada uno de nosotros, Él le concedió el privilegio, la bendición de ir a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, hubo una conversión y empezó a dar frutos. Luego Zaqueo, lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor, aleluya. Podemos ver allí que Zaqueo era humilde de corazón. Él no quería que lo honraran a él, como en el caso de Naamán. Él no quería que lo honraran. Él nomás quería ver. Él se consolaba con ver pasar a Jesús de pasada por las calles, por las aldeas, por donde andaba Jesús predicando. Él quería verlo nomás de paso. Y allá estaba arriba del árbol ese pequeño hombre, pero con un pequeño de estatura, pero con un grande corazón. Y ese corazón fue lo que vio el Señor. Eso fue lo que vio el Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Jesucristo se dio cuenta, dice, Él escudriñó su corazón y le concedió el privilegio de posar en su casa, según el versículo 5. Y él va a la casa de Zaqueo y inmediatamente empieza a dar frutos. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo? Dice: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más si le hubiese defraudado, o si le hubiera robado. Vamos a actualizar allí la palabra. Si le he robado algo a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. ¿Cómo ve usted, hermana? Inmediatamente empezó a dar frutos. ¿Por qué? Porque había una conversión de corazón, una conversión sincera. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él derribó todos los obstáculos para tener un encuentro con el Señor.
y lo logró, y el Señor le concede algo más de lo que él quería, nomás verlo pasar, verle paso. Él le concedió, fue a su casa y Zaqueo empieza a dar frutos. Luego la mitad de mi fortuna, de mis bienes, lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. ¿Qué les parece? Ahora, esto me recuerda también lo que dice la palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En el caso de Zaqueo, lo que podemos ver ahí, que él no tenía amor al dinero. Él sentía amor por conocer a Jesús, sentía el deseo. Él no amaba más el dinero que el deseo que sentía de conocer a Jesús. Voy a decirlo más fácil. Él amaba más a Jesús que su fortuna. La mitad de los pobres, y lo que hubiese defraudado a alguien, se lo devuelve 4 veces. ¿Qué les parece? Una actitud positiva. Amén, hermanos. Una actitud positiva. Aleluya, gloria al Señor. Él no tuvo este problema de amar más el dinero que al Señor. Cuando nosotros amamos más al Señor que al dinero, allí no hay problema, no hay obstáculos que nos puedan detener para darle un buen servicio al Señor, para servirle con todo nuestro corazón. Zaqueo se deshizo de todo. A él no le interesó despojarse de toda su economía, pero él estaba agradecido, porque queriendo solamente ver al Señor de paso, tuvo el privilegio de tener a Jesucristo en su casa. Gloria al Señor. Me recuerda también el caso de Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estuvieron en prisión. Aquel carcelero que se quería hasta matar viendo que se habían abierto las puertas de las cárceles, y le dijo Pablo: no te hagas daño, aquí estamos. Y este se admiró al ver el estruendo, al ver lo que Dios hacía por medio de aquellos hombres. Dijo: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el caso de Zaqueo, aquella entrega absoluta de Zaqueo, aquel corazón dispuesto, ¿qué fue lo que trajo como consecuencia? ¿Qué trajo como fruto? Que le dijo Jesús: ha llegado la salvación a tu casa. El Señor lo alcanzó a Zaqueo y a su familia. Eso es lo que el Señor quiere, alcanzarnos a nosotros. Le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor. Porque el carcelero dice: ¿qué debo de hacer? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ese es el propósito de creer en el Señor, de confiar en el Señor, de que la prioridad más grande en nuestra vida sea el Señor. Cuando ponemos al Señor como como lo más importante en nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor promete también alcanzar a nuestra familia. El problema es cuando nosotros no ponemos como prioridad al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero el consejo de esta noche es: confiemos en el Señor, entreguémosles todo nuestro ser al Señor, hagamos lo que más podemos por el Señor. En estos días yo veo la gran necesidad que hay de apoyar, de trabajar, de colaborar, de tener más participación en la iglesia, para predicar el evangelio por testimonio, para ir y hablarles a las almas. Hay una gran necesidad, y esa necesidad es la que yo he sentido en mi corazón. Yo hace pocos días hablaba con mi hermano Roberto y le decía: hay una gran necesidad, y la necesidad nos hace movernos. Ahora sí, como lo dijo un siervo del Señor: crece o perece. Es necesario crecer. Yo les invito a que crezcamos, a que pongamos como lo más importante en nuestra vida, que sea el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, pónganse de pie y vamos a recibir a nuestro hermano Roberto. Ahora sí, iniciar un servicio no es nada fácil.
Y cuando le toque a usted, si no ha tocado, cuando le toque aquí, va a ver lo que pasa, los siervos que inician los servicios. Y yo estoy contento con el hermano porque me gustó el mensaje que trajo. Fíjense, hermanos, de Zaqueo. Hablaba nuestro hermano que Zaqueo era un hombre económicamente bien. A él no le hacía falta nada, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, gente que no le hace falta nada, no hay ni uno. Gente que vive económicamente muy bien, no hay ni uno aquí. Porque todos, quiero pensar que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. ¿O usted ha visto un dueño de un dealer de carros aquí? ¿O ha visto a un socio de Walmart aquí? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de nada. ¿Y sabe cuál es el obstáculo más grande para venir a buscar de Jesús? La vergüenza. ¿El qué dirán? Yo me imagino que muchos de nosotros, cuando empezamos a venir a la iglesia, siempre entramos tratando de que no nos mirara alguno de nuestros amigos, porque nos iba a dar vergüenza estar yo. Yo en mi caso, yo me empecé a congregar en la iglesia de Catholic, y cada que yo llegaba, hermanos, me trataba de ir en un carro que no conocieran mis amigos. Y cuando me bajaba viendo que no me fuera a mirar nadie por la vergüenza. Ese es un obstáculo pero tan grande, hermanos, para venir a la casa de Dios. Por eso digo, la gente que no necesita nada, no hay. Aquí no hay gente porque no necesitan nada económicamente y ni a Dios necesitan. Por eso no están aquí. Acuérdense de Nicodemo. Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús, él fue de noche. Porque él era un maestro, hermanos. Él era un maestro de la ley, Nicodemo. Era una persona importante. Y él fue de noche porque dijo, si me ven mis compañeros, la vergüenza que me voy a llevar. Qué vergüenza que me vean entrar ahí, porque él era una persona popular, importante. Entonces yo quiero pensar que uno de los obstáculos más grandes para venir a la casa de Dios es la vergüenza, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, Zaqueo, fíjese que él no le importó, como digo nuestro hermano, no le importó tantos obstáculos que tuvo que pasar, pero él sabía quién era Jesús. De una cosa estoy bien seguro, que él sabía quién era Jesús perfectamente, porque nadie va a ver un cantante si no sabe qué canciones canta. Nadie va a ver a un actor si no sabe qué novelas ha estado. Yo me acuerdo cuando a veces mi hermana, perdón que la gente pero a veces decía, fui y miré a Ramón Ayala. ¿Por qué? Porque lo conocía muy, pero muy bien. ¿Y a quién crees que miré? Miré a los muecas y venía bien contenta mi hermana, porque miraba a gente popular. Entonces Zaqueo, hermanos, siendo una persona tan importante y tan ocupada, sabía bien quién era Jesús. Por eso a él no le importó la vergüenza de que lo miraran buscando a Jesús. Y lo que es peor, subirse al árbol, porque como leyó nuestro hermano, él era un hombre chaparrito, me imagino con chaparro como yo, o no sé si un poquito más chiquito. Si fue un poquito más chiquito me voy a poner más feliz, porque eso quiere decir que no soy el más chaparro de la iglesia. Pero a este hombre no le importó, hermanos, todo lo que dirán, el qué dirán. Y él, fíjese, eso sí hubiera sido vergonzoso cuando lo vieron allá arriba. ¿Qué no es el cobrador de impuestos? Un hombre con tanto dinero, y mira dónde está en el árbol. Porque él sabía que una vez llegando a donde estaba Jesús, la bendición iba a llegar a su casa. Y el Señor ciertamente le dijo, desciende, porque desde hoy, dijo, la bendición ha llegado, la salvación, fíjese lo que le digo, la salvación ha llegado a tu casa. No le dijo bendición porque bendecido estaba. Desde hoy la salvación ha llegado a tu casa. Desciende porque hoy voy a ir a comer a tu casa. Entonces, hermanos, todos los hombres o mujeres que han buscado a Jesús, donde la historia quedó plasmada en la Biblia, fue para hacer cosas grandes. Yo estaba estudiando lo que es un poco, hermanos, el flujo de sangre. Y fíjese que hace años yo padecía de eso. Yo de repente estaba dormido y cuando menos acordaba, me estaba ahogando con mi misma sangre, porque era un flujo que no paraba y no paraba, que yo no entiendo de dónde me salió tanta sangre, hermanos, porque había veces que hasta por un mes, diario me salía sangre. Y es algo tan... Bueno, 2 veces quedé tirado aquí, vivía en una casita aquí en Madrid, yo solo estaba, mi hermano y yo, mi hermano andaba trabajando y de repente me empezó a salir sangre y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y pues, en ese entonces todavía no había celulares. Para agarrar el celular y marcarle, no, es más, ni teléfono teníamos en una casita, no sé si mi hermano se acuerdan, cuando íbamos a una casita ahí en Catholic, detrás de la tienda. Mi mamá se fue a México y nos quedamos mi hermano más chico y yo. Y hermano, yo me estaba ahogando, ese flujo, hermano, es como cuando se revientan las venitas, se revientan y empieza la sangre a darle salida por donde puede. Se va la sangre. La mujer, ¿se acuerdan? Dice que por 12 años tenía ese flujo de sangre.
y no le importó cuántos obstáculos tuvo que haber pasado, pero ella hizo un esfuerzo grande, hermanos. Imagínense todo el tiradero de sangre que dejó la mujer, porque ella dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto del maestro, con eso quedaré sana. Y cuando ella se esforzó, hermano, no le importó cuántos obstáculos, la vergüenza de lo que le dijeran. Cuando ella tocó el borde del manto del Señor, dijo el Señor, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos voltean y dicen, Señor, viendo, ¿qué no ves la multitud? ¿Cuánta gente hay aquí? Todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Dijo, no, alguien me ha tocado, dijo, porque poder de mí ha salido. Era la mujer, dijo la mujer, fui yo, Señor. Y desde ese momento, fíjese, le dijo, tu fe te ha sanado. Yo prediqué hace unas 2 semanas creo atrás, que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Cuando tú eres un hombre de fe, muchas de las veces no necesitas ni a Dios para conseguir lo que tú quieres. Es verdad, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que vino y le dijo, Señor, tengo un siervo, está muy enfermo? Dijo, y yo quisiera